Según los evangelios canónicos y el Evangelio de San Pedro, había tres grupos presentes en el lugar donde murió Jesús, que son, primero, los soldados romanos o un centurión, las multitudes y las autoridades judías como el segundo, y el tercero, los seguidores de Jesús. Cada uno de esos grupos tenía sus reacciones específicas. Los soldados que estuvieron presentes eran encargados a llevar a cabo la ejecución de Jesús y son los primeros a comprobar si él había muerto. De los soldados, uno estuvo al mando, el centurión. En el Evangelio de Marcos, él relató que una voz del cielo identificó a Jesús como Hijo de Dios y también después de la muerte de Jesús, un ser humano confiesa también en la misma línea, diciendo, ciertamente este hombre era justo. Esa misma confesión el centurión y sus soldados lo hicieron. Ellos reconocieron que el hombre Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. En el Evangelio de San Juan, su aporte sobre el grupo de soldados se basa solamente sobre el quebramiento de las piernas de Jesús y de haber punzado su costado con una lanza, intentando asegurarse de que estaba muerto. Mismo que hay escrito cristiano producido en los 10 años que no menciona esa herida del costado y dicen que es simple reacción de Juan. Pasamos en el segundo grupo que estaba presente. La presencia de las multitudes judías o las autoridades judías quiere decir algo. Esas autoridades como los sacerdotes tienen otras responsabilidades y ritualmente es impuro estar cerca de los que habían muerto en la cruz. Los judíos eran hostiles a Jesús en su vida. Sin embargo, según Lucas, ellos han arrepentido porque veían que Jesús había tratado injustamente por los romanos. De los dos grupos ya relatados, los soldados, podemos resumir que los soldados, mismo que eran injustos con Jesús, reconocieron que Él era justo, el Hijo de Dios. Y el segundo grupo resumen en la conversión de los judíos a ver que Jesús había maltratado. Ahora vamos a ver Jesús en el sepulcro. La sepulcra de Jesús, primera parte. La sepulcra de Jesús, para estudiarla, podemos dividirla en 3 secciones. La primera, que centra en la petición del cuerpo de Jesús por José a Pilato. La segunda, sobre la localización del sepulcro y sobre la presencia de algunas que conocían a Jesús. Y la tercera, que constituye un epílogo y lleva al relato de la resurrección. En la primera sección es importante de saber que el hombre que está acerca de ella es José. Cuando llegó el atardecer, José, que según el Evangelio, según San Pedro, es amigo de Jesús y también fue su seguidor, y el amigo de Pilato, pidió a él, es decir, a Pilato, para sacar el cuerpo de Jesús sobre la cruz.
Este hombre, los evangelios los describían de diferentes maneras. Para uno dice que vino de Arimatea. Para otro fue un hombre rico y había ido discípulo de Jesús. Para otro también decía que este hombre era discípulo de Jesús, pero no se presentó por miedo, aunque pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Sobre ese punto, es importante también para decir, por los romanos no les cuesta nada que Jesús quedó sobre la cruz, pero por los judíos, por el momento que Jesús fue crucificado, no le permite de estar sobre la cruz. En la segunda sección, los diferentes evangelios nos mostraron que Jesús estaba en un lugar que nadie no había ido antes. Y nos dieron también que había presencia de personas que conocían a Jesús. Y la tercera sección podemos resumirla en el acontecimiento que el cuerpo de Jesús, que ya no está, va en el sepulcro por María Magdalena. Ahora escuchamos a Noemi para el resumen de esa parte. Para comprender mejor la muerte de Jesús, debemos pensar en el acontecimiento luego de la muerte de Jesús. Una muerte que acabó con las esperanzas suscitadas por su vida. Entonces, Mateo retorna la historia de Marcos, mejorando el estilo, pero sobre todo incrementándola con incidentes dramáticos. Lucas, por su parte, retorna la historia de Marcos, pero reformulándola según el modelo de las diversas pruebas de Pablo presentadas en el libro. En cuanto a Juan, nos ofrece una obra maestra del arte dramático, donde caminamos alternativamente desde el interior hacia el exterior del pretorio, donde chocan lo divino y lo humano. Los tres sinópticos utilizan una más formas del verbo para facilitar la comprensión de la muerte de Jesús. En Marcos y Mateo es José quien vuelve la piedra. Lucas y Juan no identificaron al taxista. Se refiere al hecho de fue los que quitaron la piedra y la colocaron a la puerta del sepulcro. Fueron todos los que estaban allí, junto con el centurión y los soldados. Según Mateo, las mujeres van a la llegada de la noche del sábado, cuando comenzaba el primer día de la semana. A su llegada al sepulcro hay un gran temblor de tierra. María Magdalena y las otras mujeres van allí muy temprano el primer día de la semana y encuentran la gran piedra retirada, el sepulcro abierto y un joven sentado dentro. Es de desdobramiento del misterio de las tinieblas lo que extingue toda luz y no deja horizonte a la vista.